escuchar la historia desde una mirada más amplia. Historia agrietada, con Daniel López. Acá estamos, miércoles después de las 18:30 horas, por FM 89.5, Radio Municipal de General Rodríguez. Bueno, del otro lado de la línea lo tenemos como todos los miércoles al señor Daniel López, que hoy vamos a estar hablando de la crónica de exploración del río Amazonas al mando de Francisco Orellana. ¿Cómo estás, Daniel? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Cómo estás, Ale? ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, bien, por suerte, muy bien, sí. Bueno, hoy tenemos un tema interesante, creo que es muy interesante. Bueno, voy arrancando. Sí. El comercio de especias fue siempre un gran motor de la actividad. Digo, en la antigüedad, ¿no es cierto? Hasta que los portugueses se hicieron con las rutas de las Indias, verdaderamente valían fortuna esas especias, y el precio, por ejemplo, de la pimienta era casi equivalente al del oro. Hay que entender que las especias eran muy requeridas porque las carnes, no había conservación de las carnes, y entonces, bueno, nada, les cambiaba muchísimo el sabor. Y aparte se hacían muchos productos. Bueno, eran muy requeridos el comino, las semillas de anís, el cardamomo, el clavo, el azafrán. Por ejemplo, la nuez moscada era un remedio contra la flatulencia. Y la canela, aparte del sabor dulce que tenía, permitía preparar un ungüento sagrado que se usaba en la unción. La canela se obtiene de un árbol que se llama Cinnamon verum. En realidad es un árbol originario de Asia, de una isla que está justo debajo de la India, que se llamaba Ceilán, y hoy, que de donde viene también el té, un té muy especial de Ceilán, y hoy se llama Sri Lanka, esa pequeña isla debajo de la India. Hoy incluso la canela se usa en muchas preparaciones. Por ejemplo, en Estados Unidos hay un roll, como una factura, digamos por así decirlo, que se llama cinnamon roll, que es precisamente con canela. Ahí en Rodríguez se puede conseguir a la vuelta de los bomberos, justo en la esquina que está New Delhi, un almacén naturista. Ahí venden precisamente el roll de canela como una especialidad. Bueno, los conquistadores que vinieron en América, o que vinieron a América, hay que entender que por primera vez vinieron buscando especias, buscando una ruta para las especias. Una ruta, digamos, que para ellos era para el otro lado, pero estaba casi vedada. Y entonces vinieron buscando una ruta para este lado hasta que obviamente encontraron América. Bueno, después, una vez que estuvieron en América, todos habían escuchado rumores de algo. Algunos de esas famosas ciudades tapizadas en oro y plata, otros de la fuente eterna de la juventud. Por eso ya lo hablamos algún día, por eso vino don Pedro de Mendoza. Otros habían escuchado hablar de las amazonas, que eran unas mujeres espectaculares que incluso se cortaban un pecho para poder tirar mejor la flecha. Y también algunos escucharon rumores de los bosques de canela. Entre ellos, uno de ellos fue un hermano de Francisco Pizarro, el hermano más chico, que se llamaba Gonzalo. Esto ya una vez que Pizarro había conquistado el Cusco y había hecho el desastre de Cajamarca, que algún día vamos a hablar de eso. Entonces, bueno, todos querían encontrar algo. América era precisamente la posibilidad de encontrar algo y con eso hacerse millonario, cosa que ya había pasado, ¿no es cierto?, con los conquistadores anteriores. Y Gonzalo estaba detrás de ese rumor de la canela, de los bosques de canela, porque él les había hecho probar a los indios algunas infusiones hechas con canela, y algunos indios le habían dicho que digamos hacia
hacia la parte este de los bosques, digo, de las montañas de Quito, de las montañas nevadas de Quito, habían bosques que eran de canela. Entonces él, con esa idea, arma una expedición para ir en busca de los árboles de canela. Precisamente con el oro que había obtenido para financiarla se necesitaba mucha plata, y entonces eso lo hace con el oro que habían obtenido del Perú, del Cusco. 35 años menor que Francisco Pizarro era Gonzalo. Y algunos indios le dijeron que no habían escuchado de ningún tipo de árbol que hubiera, que en realidad lo que estaba ahí era la gran serpiente, que no se sabía bien dónde estaba la cabeza. Se le decía así porque no se sabía dónde estaba la cabeza y la cola, porque la serpiente a veces iba para un lado y a veces iba para el otro. Y en realidad los indios estaban hablando del Amazonas. El Amazonas es un río que tiene un caudal que llega a 157.000 metros cúbicos por segundo. Los españoles jamás habían visto algo similar. El Ebro, por ejemplo, que es un gran río, tiene unos 500 apenas. Y el Amazonas tiene una cuenca de 7 millones de kilómetros cuadrados. Es una extensión fabulosa, digamos. Pero sin saberlo todo esto, Gonzalo Pizarro arma en 1541 una expedición en busca de esos bosques, de esos árboles de canela que estaban en Ecuador, en teoría. Esa expedición es una expedición impresionante. Tiene 240 españoles, de los cuales 100 son oficiales a caballo y 140 son soldados acorazados. Va a tener 4.000 indios porteadores. Los indios que cargan, que son los que llevan los bultos y que llevan todas las cosas que se necesitan en una empresa semejante. Una empresa por arriba de la montaña. Algunos iban con promesas y otros obviamente con amenazas, como fue siempre. Llevaban también 2.000 llamas. La llama es el camello americano, tiene esa extraordinaria orientación para mantenerse parada en las montañas. Y también llevaban 2.000 perros de presa, unos mastines que estaban adiestrados para despedazar a cualquiera. Le ponían unos collares con púas, unas púas grandes de hierro, para que los perros tuvieran su propia defensa. Y también llevaban 2.000 cerdos con argollas en el hocico. Los cerdos traídos de España y muchos de ellos también de criaderos que ya tenían en la isla La Española, que es hoy Cuba. Bueno, así emprenden, con semejante caravana, emprenden por los montes de Quito, hasta 3.000 metros de altura. Prácticamente no encuentran tribus ahí. Evidentemente las tribus, si es que las había, pequeñas o no, se esconderían porque no encontraron absolutamente a nadie. Y cada vez se internaban más en las cumbres heladas. La cara que mira para el lado de Occidente, es decir, lo que sería para el lado del Pacífico, es absolutamente árida. La montaña es semejante, por ejemplo, para los que conocen las montañas de Córdoba y conocen del otro lado, es decir, San Luis, es más o menos lo mismo. La montaña de un lado se presenta completamente tapizada de verde, llena de vegetación, y del otro lado completamente árida. Si alguna vez tienen la oportunidad de ir a los dos lados, lo van a notar ese detalle. Bueno, y esto mismo pasaba con las montañas de Quito. Para un lado ellos tenían absoluta aridez, y para el otro lado, es decir, para el lado del Atlántico, ellos tenían o encontraban un paisaje completamente distinto, con hierbas, con helechos, con árboles, con lianas, con árboles gigantescos. ¿Me están escuchando bien ustedes? Sí, perfecto. Y bueno, y humedad, y una humedad persistente, impresionante, bichos de todo tipo, insectos de todo tipo.
Bueno, porque es el nacimiento del río más grande del mundo. Ahí es donde nace, en esos deshielos, nace el río Amazonas. Bueno, ahí había tribus salvajes que incluso ni los incas habían podido dominar. Y si esas tribus no los atacaban, ya dije antes, porque era tan aterradora la marcha de semejante cantidad de hombres y animales, que aparte nunca habían visto, que los indios no aparecían en ningún lado. Encima tuvieron la desgracia de vivir un temblor de tierra. Y en ese temblor de tierra perdieron un montón de animales y también muchos indios se escaparon, muchos murieron. Los indios creían que la montaña estaba hablando por furia, esas creencias indias, ¿no es cierto?, por esa monstruosa expedición que jamás habían visto. Bueno, días después les aparece por atrás una expedición que los viene siguiendo. Era un primo de Pizarro, que era Francisco de Orellana. Francisco de Orellana era un hombre más grande, era primo de él, y era gobernador de Guayaquil, una ciudad cercana, más al sur. Él una vez ya los había salvado a los Pizarro. Algún día voy a contar esa historia que es muy interesante, cuando los Pizarro estuvieron sitiados en el Cusco, después de haber matado al rey. Y bueno, a Orellana le faltaba un ojo. Orellana se había enterado de boca de él, cuando Gonzalo Pizarro pasó por su tierra, se había enterado de la expedición y le dijo que lo esperara, que él también quería ir a la expedición. Y bueno, Pizarro le dijo que no lo podía esperar, que lo iba a esperar en Quito, que él no podía detener toda esa caravana esperándolo, por más importante que una persona fuera. Y entonces que lo iba a esperar en Quito. Pero después finalmente tampoco lo pudo esperar, porque Orellana tardó más de lo previsto y entonces partió solo. Ahí apareció Orellana entonces, en medio de ese desastre que ya estaban viviendo, porque no encontraban absolutamente nada y cada vez se metían más, digamos, en un territorio que era completamente desconocido para ellos, y aparece Orellana. Bueno, es bien recibido Orellana, tenía una tropa de unos 25 hombres. Él había vendido todo lo que tenía, absolutamente todo lo que tenía, que eran, juntó 40.000 pesos en oro, con todas las cosas que vendió. Y armó más o menos 25 hombres. Orellana, ¿no es cierto?, es el que lo viene que viene, digamos, desde atrás. Bueno, cuando se juntan, resuelven que el único lugar para seguir donde podían estar las selvas era para el lado del occidente, así que empiezan a bajar, pero pronto encontraron que los ríos, por los mismos ríos que habían venido, cada vez empezaban a hacerse más grandes, cada vez se hacían más impresionantes, porque estaba empezando el deshielo. Y entonces esos mismos lugares que ellos ya habían pasado, ahora se hacían prácticamente difíciles y hasta imposibles para volver. Pequeños riachos que eran antes, ahora se habían hecho extensiones muy grandes de agua y casi era muy difícil de cruzarlas. Encima empezaron a tener problemas de alimentos, porque precisamente Pizarro, en la desesperación, creyó que los indios le habían mentido. Y entonces, ¿qué hizo? Empezó a matar indios. Agarró y le dijo a los jefes que buscaran 10 indios de los más influyentes, que los cortaran en pedazos y se los dieran a los perros, para hacer hablar a los otros indios. Y eso causó una conmoción terrible en el resto. Muchos se escaparon, muchos animales empezaron a morir por falta de atención, no tenían que comer. Le empezaron a dar de comer los cerdos a los perros, pero después se tuvieron que empezar a comer los perros también, no tenían comida. En medio y no encontraban posibilidad de volver, porque los ríos cada vez eran más impresionantes. En ese desastre, Orellana hace una propuesta, que es hacer un barco, construir un barco ahí con la madera de los árboles y bajar por ese río para buscar algunos alimentos. Hay que entender que eran muy buenos navegantes los españoles, y entonces
construyen un barco, hacen clavos, hacen una especie de fragua y hacen clavos con las herraduras de algunos caballos. Fabrican una cantidad, más o menos 1000 clavos, y con eso logran fabricar el primer barco. Hoy incluso hay una localidad en ese lugar que se llama El Barco, que se llama San Pedro. Y entonces deciden que Orellana va a bajar por ese río y que va a bajar y que si encuentra provisiones él va a volver. Y entonces Orellana, con 57 hombres, empieza a bajar por ese río. Gonzalo Pizarro se queda esperando que vuelva Orellana, y entonces Orellana empieza a bajar lentamente por ese río con ese bergantín improvisado, digamos, con maderas del bosque, y empieza a bajar despacio, buscando algunos alimentos. Bueno, ahí baja, los primeros días no encuentra absolutamente nada, y una vez que baja, más o menos a los 4 o 5 días, encuentra unas pequeñas construcciones indias y unas canoas que estaban atadas en el costado. Bueno, bajan a ver, ahí pueden aprovisionarse con algunas cosas, no encuentran ningún indio. Evidentemente los indios se habían escondido en la selva, y se agarra las canoas. Se las desatan y se las llevan las canoas. Y siguen bajando. Luego encuentra una cantidad muy grande de indios en la costa. Son los indios de un cacique que se llama Aparia. Ahí sí fueron bien recibidos. Logran tener parlamento. Orellana era un hombre muy instruido. No solo que hablaba, aparte de idiomas, porque él hablaba latín y hablaba también francés, pero aparte de eso tenía buen trato con los indios y tenía buena manera de llegar a los indios, digamos. Y entonces logra parlamentar con el cacique, logra que le presenten al cacique y parlamentar con el cacique de esos indios. Bueno, ahí se queda una punta de tiempo. Él se queda esperando que Pizarro venga con toda la tropa. Ahí. El cacique, mientras tanto, lo va poniendo en conocimiento de la inmensidad que tiene el Amazonas y del territorio. A esa altura, también, el río se hizo absolutamente caudaloso. Y entonces empiezan a considerar que es imposible remontar hacia arriba. ¿Por qué? Porque en ese entonces los barcos eran movidos a remo. Y entonces había que remar corriente arriba o volver con un sistema que se llamaba navegar a la sirga, que era tirando con lianas desde los costados, ya por tierra, digamos, tirando hacia arriba en sentido contrario a la corriente, cosa que era prácticamente imposible para volver. Entonces entre todos toman una decisión, él con sus soldados toman una decisión definitiva, y es continuar río abajo. Ahí entonces lo que hacen es fabricar otro barco. Tienen tiempo, esas tribus los abastecen de alguna manera, y entonces él toma la decisión de hacer otro barco que se va a llamar Victoria, y con ese otro barco luego se van a despedir del cacique, se van a agarrar algunas provisiones que les van a dar y se van a ir. Al fin y al cabo ellos también tenían la ilusión de encontrar la canela o encontrar oro, porque allá habían visto ahí que muchos indios tenían se llamaban pateras, como si fueran unas pecheras de oro. Y las mujeres también se adornaban las orejas con unos metales dorados, que evidentemente era oro, ellos lo conocían bien. Igual se cuidaron muy bien de no manifestar ese interés por el oro, por miedo a que los indios los mataran. Eran muchísimos los indios.
Bueno, ahí va un cronista, un dominico, un fray, que es Gaspar de Carvajal, que es quien registra todo, y toda esta historia se conoce a través de ese registro de fray Carvajal. Él va llevando una crónica de la expedición, y en un momento dice, por ejemplo, el miércoles de tiniebla y el jueves santo ayunaron a la fuerza porque los indios no les llevaron de comer. Es decir, si los indios no le daban de comer, ellos no tenían posibilidad porque no tenían manera, no sabían pescar y no tenían recursos. Bueno, el 24 de abril se despiden del cacique y siguen viaje hacia abajo. En algunos poblados, algunos indios les dan huevos de tortugas, que es lo que había. Y en la mayoría los sacan a flechazos. Prácticamente no pueden parar porque los indios les mandan flechas todo el tiempo. Más abajo, una vez que sigue bajando en las crónicas, dice Carvajal que aparecen canoas con unos indios hostiles, vestidos con cueros de caimanes y manatíes, que son vacas marinas, y de dantas, que son como tapires, tapados con esos cueros, los venían a guerrear, y dice que hacían un griterío enorme con unas trompetas de palo que tenían. El 12 de mayo siguen bajando y llegan a Machiparo, una tribu que tiene 50.000 indios, más o menos. Una tierra confinante con una mítica Omagua, se llamaba, un territorio que se llamaba Omagua, donde había unos indios que tenían la frente aplastada, se la aplastaban a propósito para hacerse más belicosos. Bueno, pasaron hambre, toda la crónica cuenta todo el tiempo eso, que pasaban hambre porque no tenían nada para comer y encima tenían miedo de chocar los barcos porque la corriente se hacía cada vez más grande. El río, cuenta la crónica, que tenía una anchura tal que desde una orilla no se podía divisar la costa opuesta, del ancho que tenía. Bueno, el 3 de junio descubren un río de aguas absolutamente negras, son como tintas. Orellana lo bautiza Río Negro, porque el agua no se juntaba con el otro agua, era tan densa. Es el mismo nombre que sigue teniendo hoy el río, Río Negro. A finales de junio llegan al territorio de las Amazonas. Creen que era ese, porque Carvajal hace la crónica y dice que al entrar en combate las mujeres se ponían delante de los hombres, tomaban ellas el primer lugar para atacar, como si fueran las capitanas. Obviamente no podían parar, en ningún lado podían parar. El 6 de agosto siguen y llegan a una playa y finalmente el 26 de agosto terminan saliendo al río. Terminan saliendo del río, estaban ya prácticamente en el estuario y terminan saliendo del río, salen al mar. Carvajal en las crónicas calcula que habían recorrido unos 7.500 kilómetros. Estuvieron casi 9 meses arriba de esos barcos. Bueno, por la misma costa se dirigen al norte, a lo que hoy es Venezuela, y luego de ahí se reaprovisionan y bueno, con otros barcos se van a España. Bueno, Pizarro lo quería matar. Cuando va a España le entabla un juicio por traición, pero Orellana sale ileso del juicio, o sea, lo declaran inocente, porque evidentemente él no pudo volver, porque es un río de donde nunca se puede volver. No se podía volver. Basta mirar la cartografía del río en cualquier mapa, en el Google Earth, en cualquier lado, y uno se da cuenta que es un río donde no puede volverse. Así que, bueno, consideran de que no había sido así, de que él no lo había traicionado, sino que en realidad no pudo volver. Y incluso le conceden el derecho de gobernador de esas tierras que él había descubierto, a Orellana, Francisco de Orellana, que está considerado en la historia como el primer hombre que hace la navegación con crónica, digamos, del río Amazonas. Y 3 años después él intenta volver, pero ahí
intenta remontarlo desde el estuario hacia arriba, hacia la montaña. Y bueno, no lo puede lograr. Tal vez no, lo hizo así para no encontrarse con Pizarro. Y no puede avanzar demasiado y al poco tiempo termina muriendo en ese intento de locos. Él muere en noviembre de 1546 y ni siquiera se conoce el lugar donde están sus restos, pero para la historia ha quedado como el primer hombre que hizo la navegación completa de punta a punta de lo que se conoce como el río Amazonas, que es el río más caudaloso del mundo. Bueno, esta fue la crónica de hoy. Me parece que de las crónicas, digamos, de la conquista, esta es una de las más interesantes, porque las otras son crónicas de destrucción, digamos, y de saqueo. Esta, por lo menos, es una crónica de viaje, ¿no es cierto? Exactamente, sí, tal cual. Daniel, bueno, vos me contaste recién, cuando, digamos, el grupo original, entonces, debe haber quedado totalmente diezmado, ¿no? Porque habrá llegado Pizarro y poco más. Quedaron completamente diezmados. Pizarro después tuvo que volver con los pocos que quedaron. Muchísimos murieron en el camino, apenas algunos se salvaron. Hicieron un desastre con los indios, porque prácticamente los mataron a casi todos. Los indios, los pocos que quedaron, después los destruyeron porteando lo que quedaba o lo que necesitaban, porque no tenían ni para comer. Y ese fue el planteo que Gonzalo Pizarro le hace a Orellana en España. Claro. Que va específicamente a España a hacerle precisamente el planteo, a proponerle, digamos, un juicio, ¿no es cierto? Y hasta el último día, después termina mal Pizarro, pero bueno, hasta los últimos días que tuvo la cabeza arriba de los hombros, lo único que quería era vengarse de Pizarro, que ya digo, era pariente de él, eran primos. Lo consideró siempre una traición eso por parte de Pizarro. Bueno, una vez que los españoles no mataron mucha gente, por lo menos, digamos, mataron los que estaban con ellos, pero no todo el resto de la gente que estaba cerca del río. No, porque ahí no podían arrimarse prácticamente. Las crónicas, yo lo tuve que hacer muy reducido por una cuestión de horario, ¿no es cierto? Pero ya digo, fueron casi 9 meses de navegación. Imagínense, en muchos tramos, Carvajal cuenta que trataban de remar para no estar expuestos a al caudal, digamos, a los remolinos del río. Entonces tenían ellos que remar para mantener esas embarcaciones, que en realidad eran unas embarcaciones que habían improvisado con las maderas que pudieron encontrar. Todo un prodigio. Los tipos tenían muy claro el tema de la navegación. Tenían los manuales, porque ellos tenían, la corona les daba unos manuales donde estaban todos los modelos de barcos que podían fabricar en esos momentos, y tenían una experiencia en cuanto a la navegación impresionante. Hay que entender de que la corona española era en ese entonces una potencia mundial, ¿no es cierto? Y por eso pudieron hacer semejante obra. No es, digamos, un cuento, digamos, esto. Uno lo relata, pero están las crónicas de Carvajal, cómo fue, digamos, toda la secuencia. Y él lo apoya, aparte él era de la misma zona, eran los dos de Trujillo, y él lo apoya, digamos, en la versión a Orellana, y es quien lo defiende, de que jamás pudieron volver. A lo mejor tampoco quisieron volver, pero en realidad no se podía volver. Habían bajado 9 días ya cuando tomaron esa decisión. Y 9 días de navegación al garete, por menos que sea, es muy difícil para volver después. Obviamente se tomaría 3 veces el mismo tiempo. Y con los alimentos que podían ir, unos huevos de tortuga, un pescado, nada. Es decir, evidentemente no. La decisión era esa. Bueno, hoy les quise traer esta historia. Muy bien, Daniel. La verdad, interesantísimo, y bueno, muchas gracias por esta historia. No, bueno, gracias a ustedes por el espacio. Bueno, así pasó, Daniel.